palabras las sopla el viento. Así se cuentan todos los cuentos, cuando te cuento lo que te cuento. A mis palabras las sopla el viento. Viajan las hadas, van trasnochadas, de tanto escuchar las voces que cada noche bajo los cielos, lunas y grillos les sopla el viento. Muy bien, Johanna Holt, ¿cómo le va? Muy bien, Pablo Silva Olazábal. Está aquí, ¿qué le pasó? Y tuve que venir porque tenemos un invitado extra deluxe, venido de, ¿cómo podemos decir? De doble nacionalidad, sí, por hoy, sí. Que es Ricardo Alcántara. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, nuevamente nos encontramos. Nos encontramos en la radio y bueno, a raíz de ese encuentro hemos establecido una comunicación muy linda. Sí. Bueno, la distancia a través del Océano Atlántico, pero siempre muy influida y sabemos de uno del otro. Pero mira, en nuestro caso creo que comprueba que la amistad no excluye el tiempo y la distancia, ¿no? Así que nos conocemos muy poco, pero surgió una simpatía, surgió una... También es verdad que hay puntos comunes, ¿no? Que claro. Puentes que nos unen. Exacto. Esos personajes Exacto. de cuentos que facilitan mucho el contacto con las personas. Exacto, porque Ricardo aparte cumple 50 años de escritor en literatura infantil y viene a festejarlo a Uruguay, ¿no? Viene a la Feria San José invitado. Invitado por la serie. Te digo que celebro 50 años de compromiso con la literatura infantil y juvenil. Uh-huh. Un compromiso que yo he intentado mantener diariamente. No bajar listones, no caer en la facilidad. Ahí está. Siempre de calidad. Bueno, yo lo conocí en realidad, ahí va como dice Ricardo, se voy para atrás en la historia, desde mi trabajo de maestra inicial, uno de los personajes más queridos es Oscar, ¿no? El oso Oscar. El oso Oscar, aquí hablamos en la máquina de pensar, digo, me quedé pensando, pero claro, yo me había confundido, pero Johanna lo trajo como en los libros de Ricardo hace Alcántara. Como 2 años, hicimos una columna sobre la saga de los osos. Exacto, me acuerdo, me quedó muy claro los dibujos de los osos, ¿no? Aparte no había solo osos, hay otros. Los amigos que son variados ahí en el bosque y nada, y entonces este año, creo que fue en abril, en marzo, un día dice Ricardo, ¿te puedo llamar? Sí. Yo emocionada, pues todo me emociona, a mí me emociona todo. Y dice, ¿te puedo llamar? Me dice Ricardo, ay sí, cómo no. Bueno, y me invitó a ser parte de un dossier que él estaba preparando allá en España para una nominación que recibió de literatura infantil iberoamericana, ¿no? Ahora nos contás un poquito. Sí. Entonces me dice, bueno, por favor, quiero que escribas algo sobre mí, sobre claro, mí, ¿no? Sobre ahora. Y bueno, digo, ¿sobre qué escribo? Ya sé, cómo conocí a Ricardo, que fue a través de Oscar. Y fue tal cual, porque a través de los cuentos de Oscar que yo amaba, después tuvimos la oportunidad de conocernos personalmente, pero yo ya conocía eso que él quería como transmitir o darle vida al personaje, y son así tus personajes, ¿no? Como ese oso grandote que resuelve cosas de la pequeñez de la vida, pero no tan pequeñas, pues son muy importantes para los niños, ¿no? Con una sencillez y una calidez divina. Igual siempre llama la atención la sencillez en donde transcurren las historias, ¿no? Son breves. Son muy breves. Son situaciones, pero uno entiende bien la situación y entiende cómo a veces Oscar, a veces los otros amigos, se adaptan a una situación. Digo, como que el esquema parece, la estructura parecería siempre hay un problema, hay algo que, ¿no? Y que de repente para el oso es muy complicado, pero para otros siempre hay otro punto de vista, ¿no? Pero yo creo que con los amigos pasa eso, ¿no? Lo que hace la amistad es que justamente tú igual te encuentras en una situación difícil, complicada, y viene el amigo y te dice, tranquilo, no pasa nada. Y realmente te das cuenta de, bueno, pues... Claro. No pasa nada, ¿no? Claro. O te da otro enfoque, claro. Y bueno, y como confías en ese amigo, o de repente lo ves desde el punto de vista de ese amigo. O te dice, a mí también me pasa lo mismo. Que también esa es otra, ¿no? Que a vos te parece que es un mundo porque solo a vos te pasa y es una vergüenza. A mí ese pichín de acá. Pero no, a todos le pasa lo mismo. O todos tienen ese peluchito, o todos... no, es como que, bueno, el tema de la empatía también, claro, ¿no? Claro. Y el hecho de no hablar, es decir, que cuando la vergüenza te dificulta hablar,
hace con que no te enteres de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando Oscar se decide hablar, que él tiene un peluche, se entera que todos sus amigos tienen un peluche que duermen con él. Claro. Y entonces, claro, el aislamiento hace que continúe la vergüenza y que se refuerce, ¿no? Claro. Sabes que allá hay muchas escuelas que leen El secreto de Oscar antes de final de curso, porque cuando se acaba el curso suelen hacer campamentos. Claro. Bueno, de un día o dos, con los pequeños. Entonces, como sacan El secreto de Oscar, por si alguno comparte el secreto, claro, para que se lleve al campamento su oso de peluche. Está bueno para ir un poco abriendo las experiencias, ¿no? Es una forma también, digamos, de legitimar algo, digamos, o de darle legitimidad a algo que aparentemente es ilegítimo, o habría que madurar, claro, ¿no? Y estás en esa transición y todo lo que le pasa a Oscar son así, bien momentos del niño que son claves. Parece algo muy, un problema simple o poquita cosa, pero para el niño es un mundo, me parece. Y es como decir, bueno, tengo que dar un paso adelante, y es muy difícil a veces dejar el peluche o el tema del pichí, ¿no? Ir al baño, es un gran tema a veces también. Sin duda, hay un detalle que siempre, digamos, que nos cuesta mucho a los adultos, muchísimo, y de hecho cuando pensamos en nuestra infancia también, es que el niño no vive la vida ni la piensa como la pensamos nosotros. Claro. No es. Entonces, por eso muchas veces incluso no nos acordamos cosas de la infancia o creemos, me gustaría tener más recuerdos, en fin. Y lo que pasa es que para el niño en ese momento son otras las cosas importantes. Claro. Y digamos, sufre otras cosas importantes. Y esas cosas que digamos que para un adulto podrían ser recuerdos, que yo no me acuerdo, de la foto, o por los relatos, no fueron tan... y no impresionaron tanto al niño que estaba viviendo como otras cosas que parecen sencillas, pero le impresionaban mucho más, ¿no? Sí. Y justamente eso yo creo que hace que los libros de éxito o intentar hacer un libro de éxito sea un absurdo, porque haces un libro, ¿no? Y de pronto le pones todos los mismos ingredientes y no funciona. Hay algo que no conecta con el niño, y en cambio hay otro tipo de libro que no depende del autor, ¿no? Y que conecta. Para mí, Oscar es una gran sorpresa, porque enamora a los niños. Y eso, ahora hace poco me he enterado, yo tengo una amiga de preparatorios que hacíamos preparatorio nocturno. Es decir, trabajamos ¿En dónde la ciudad? Mira, yo empecé en el IABA, ¿no? Lo que pasa es que fui muy mal alumno porque, acostumbrado al liceo, llego a preparatorios donde no había control de horarios, no había control de... Entonces, el bar que estaba enfrente me gana. El bar Uni, ahí iba yo también. También te contaste. Sí. Todavía está ese bar. Sí, entonces fue un desastre, ¿no? Sí, fue un desastre y dejé preparatorios, me fui a Brasil porque pensé que había que cambiar de aires y cambié de aires, pero luego volví. Y entonces me tocó el Ivo, ahí en la calle Graciada. Sí. Y claro, todos los compañeros trabajaban. Y fue muy interesante. Ahí conocí a Marina y estudiamos, porque claro, trabajabas todo el día. Por la noche había que estudiar, preparar exámenes, te dormías. Entonces, bueno, intentabas estudiar con alguien más para uno al otro nos manteníamos despiertos, ¿no? Y resulta que mantenemos la amistad y resulta que con los años, la nieta de Marina, o una de las nietas de Marina, Juana, está absolutamente enamorada de Oscar, ¿no? Y dices, ¡qué divino! Qué y Marina es el nombre de uno de los personajes, ¿no? ¿O no? De Oscar no. ¿No, de Oscar no? No. Pensé que sí. Hay otros libros, sí. Ahí está. Y entonces, claro, por eso no se buscó, la vida nos lo regaló, ¿no? De que Juana, bueno, esté con su Oscar, que es una maravilla. Sí, es que lo ve, es como uno dice, la carta sellada. Los niños les apasiona porque son historias que te puedes enseguida atrapar y seguirlo en la saga también. Entonces, lástima que no. Tenemos, como siempre digo, como un pedacito de Ricardo en Uruguay, ¿no? Tenemos a Oscar, tenemos de repente a otros 2 o 3 libros más, pero hay un mundo de Ricardo Alcántara increíble en España. ¿Cuántos libros, Ricardo? En este momento publicados 248.
publicados. 248. Sí. Y están todos mandé a hacer una estantería en la sala de casa, ¿no? Y están todos ahí. Y están todos, quiere decir que si hay, por ejemplo, Gustavo y los Miedos, que va por la 40 edición, están los 40. Cada Porque son, digo, cuando decís 248, son los que vos escribiste. Y luego cada uno de esos pueden tener varias ediciones. Pueden tener varias ediciones. Pueden 10, tener, 20 ediciones. sí, pueden tener ediciones en francés. Y de traducciones encima. En Turquía, Y en catalán, ¿no? Y en Porque catalán, tenés ese doble también, ya lo hablamos el otro día, ¿no? Como esa doble edición o ese doble escritura, ¿Escribís ¿no? en catalán vos? No. No. ¿Y lo hablás? Sí, lo hablo perfectamente. Es más, puedo llegar a soñar en catalán. ¿no? Bien. ¿Qué pasa? Yo puedo escribir un mail en catalán, un WhatsApp, pero el rincón de las emociones, donde se gestan los cuentos, es castellano. El idioma materno creo que pesa mucho, ¿no? Entonces escribo en castellano. Y una cosa que me gusta reivindicar es que yo comencé a trabajar con editoriales catalanas, tipo La Galera, Abadía de Montserrat. Jamás se me hizo problema por escribir en castellano. Claro, luego los libros salen... Obvio, lo traduces, sí, obvio. Pero nunca he tenido ningún problema en... El que hay un librero allá, bueno, lo hablamos incluso. Sí, Germán Machado. ¿no? Sí, claro. sí. Que Germán Machado yo lo conocí desde el 2003 aquí y, bueno, fue sorprendente como él se fue allá y fue cambiando. Sí. Y digo, se habla catalán y le cuesta hablar ahora castellano. Pero ¿sabes qué pasa, Pablo? Que, a ver, si tú tienes a mí me cuesta mucho el idioma abstracto, es decir, estudiar el inglés en Montevideo, ¿no? Pero el idioma en el sitio, ¿no? La cultura del sitio que te ha acogido es fantástico, es muy fácil aprenderlo, es simplemente quitarte las zanahorias de las orejas. Sí, pero a mí me pasó, digo, yo vivía en Mallorca y aprendí a catalán y nunca me largué a hablar, porque claro, todo el mundo sabe hablar castellano y entonces cuando te pones a hablar catalán te parece que tienes que hablar bien. Y enseguida te dicen, eso también a la primera frase pero igual, mirá que me decían, digo, pero igual si seguía hablando, no importa el error, pero yo inmediatamente, viste, me equivocaba. Una presión Yo sabes dónde empecé a hablar en catalán, en Londres, porque fui de viaje a Londres con dos amigos, bueno, una amiga francesa, Isabel, y un amigo catalán, Joan, y como aparte de mis amigos nadie sabía catalán, por lo cual no me juzgaban. Entonces, en Londres comenzamos esa presión, claro. Nada, que fuimos de viaje 15 días. Sí. Pero como ya superé la vergüenza, entonces, al volver a Barcelona, dije, ya está. Ahora sí. Porque a mí también me da como mucha vergüenza decir una tontería, ¿no? Claro. Pero en realidad ellos, cuando elos hablan castellano, a veces no hablan perfecto y lo hablan perfecto, digo... Y lo mismo que si viene un inglés te habla en castellano, vos le seguís hablando, no le decís está equivocado acá, no sé qué, pero era la autorrepresión. Sí, eso exactamente, es una... Porque a los catalanes que tú intentes arrancar con su idioma, les gusta. Les gusta mucho. Aparte hay un gran, me parece la política educativa del idioma en Barcelona es como favoreciendo el catalán, ¿no? En el castellano, ¿no? Se imparte la educación en catalán. Entonces ahí también España es muy fuerte en eso. También, vos decís Mallorca, también se enseña mallorquín. Entonces ahí está, pero la escuela no tienen como español aparte. Entonces es una decisión muy importante. El niño va a aprender a leer y escribir y solamente mallorquín. Entonces, es una decisión, es una política educativa muy fuerte también. Pero la inmersión lingüística catalana yo creo que es excelente, ¿sabes? Es decir, los primeros cursos predomina el catalán, pero ya luego en tercer y cuarto... Más castellano también. Sí. Okay. Y es curioso, ¿no? Porque en los programas de conocimientos, el conocimiento de los niños catalanes sobre el castellano es muy bueno. Claro. Y como crecen con dos idiomas, aparte, claro, el castellano de Uruguay es de una pobreza increíble, ¿no? Porque aquí la C, aquí no pronunciamos nada. Entonces, en catalán, por ejemplo, que hay muchas A, muchas C, tienen una riqueza fonética que luego para aprender francés
cualquier... Claro, sí, ellos tienen como 3 tipos de A, 2 tipos de E, digamos. Sí. Pero no tienen voceo. Ah, no, eso no. Bueno, tenemos algo, bueno. Que bueno, ya lo hablamos en tus libros. ¿Cómo es eso también de que está el Ricardo, por ejemplo, tus libros de Oscar son todos tuteantes y luego Fuego Rojo y Fuego Blanco, lo hablamos, sí. Tiene ya como tratamiento de voceo más acertado a las formas que usamos acá también, porque todo también eso, ¿para quién le escribo? ¿Para un público más internacional? ¿Para un público más rioplatense? ¿No? Mira, yo cuando, quizá porque me costaron mucho mis primeros libros, superar a los fantasmas, ¿no? Y las vergüenzas, porque yo escribía para mí, ¿no? Sí, para mí no enseñaba. Perdón, nada. vamos del inicio. Vamos del inicio. O sea, Ricardo Alcántara, uruguayo, se va a Brasil, después viene acá, hace el vídeo preparatorio, y en un momento te vas para España. ¿En qué año más o menos? Después de aquí vuelvo a Brasil. Ah, volviste a Brasil. Entonces estudio, porque yo ingresé en psicología y soy del grupo en que un día fueron a la facultad y se encontraron la puerta cerrada. Claro. Nos cerraron la facultad de humanidades. Sí, ¿no? claro. Y entonces yo en aquel momento tenía, pues bueno, no sé, 18, 19 años, y la impaciencia de la edad en aquel momento. Y yo dije, no, si no querías cambiar de carrera, querías estudiar psicología. Quería estudiar psicología. Y tu país no te lo permitía. No, y entonces dije, yo no voy a esperar meses, años, y al final, como ya conocía gente en Brasil, dije, pues voy para allá. Y estudié psicología, porque era lo que en aquel momento me entusiasmaba. ¿no? Pero resulta que un mes antes de acabar las clases, el rompecabezas interior se regira, se mueve, se recoloca, y cuando se recoloca, dice, anda, pero si yo nací para ser escritor. Y entonces dije... Ahí fue lo del premio. Y ahí fue... Bueno, te presentaste. Ahí fue el gran, ¿no? ahí fue el gran abismo. En Brasil te presentaste un premio. Sí, claro. Porque claro, yo ya llevaba, 5 años de facultad y más los par de años que había estado antes, no yendo y viniendo. Porque como era menor de edad, mi padre no me autorizaba a estar más de 3 meses fuera. Y entonces ahí faltaba un mes y descubro la verdad, que yo nací para ser escritor. Claro, en mi casa no podían... Perdón, ¿y cómo lo descubriste? ¿Ya escribías o escribiste en ese momento? Sí, mira, yo creo que se juntaron las piezas de rompecabezas. Yo creo que comencé a ser escritor a los 5 años, cuando ni conocía las letras, porque yo comencé la escuela a los 6. Y a los 5 años comencé a ser escritor, ¿cómo? Porque descubrí que las cosas de la realidad que me hacían daño, si yo me iba al rincón que había entre la bañera, la vieja bañera, aquella con las garras, ¿no? Si me iba al rincón entre la vieja bañera y la pared, ahí era mi reino. Ahí la bañera me protegía, ahí no podía suceder nada malo. Todo, y entonces, con la imaginación, yo iba tras la imaginación, y la imaginación me llevaba al sitio que yo necesitaba. Y bueno, entonces yo creo que ahí, en el momento en que comencé a sentir que la realidad no era la única que estaba impuesta, sino que podías crearte otra e ir tras ella. Yo creo que en ese momento comencé a formar la primera pata como escritor, ¿no? La segunda se formó, yo fui un lector tardío, cuando con 9 años mi hermano cogió paperas, me las compartió generosamente, porque en casa se compartió. En mi casa también compartimos eso. Era por la educación de los padres. La Coca-Cola se comparte, pues las paperas también. ¿no? Sí. Y entonces, pues nada, estamos los dos haciendo, pasando la convalecencia, cada uno en su cama, y vino una tía abuela, Angelita, y nos trajo un regalo. Mi hermano abrió el suyo, yo abrí el mío, y era un libro. Mi hermano leyó 4 frases, le desinteresó y dejó el libro bajo la cama. Yo tuve la gran suerte de coger el mío, leo la primera frase, la segunda, la tercera, la cuarta, y al llegar a la quinta, de dentro del libro surgió la mano invisible que me atrapó y me metió en las páginas. Y en ese momento comencé a ser lector. Sí. ¿Y qué libro era? ¿Te acordás? Sí, hombre. Lo sé yo y lo saben muchos amigos. Yo
De ese libro tengo diferentes versiones que me regalan mis amigos. Alicia en el País de las Maravillas. Qué libro también. Mi libro. Entonces, los amigos que salen, pues, sale una versión. Claro. Y si habrá versiones, Madre mía, ediciones. Y entonces eso fue sensacional por una cosa, porque yo siempre fui de una cosa y lo opuesto, ¿no? Por ejemplo, yo me encanta charlar, me encanta jugar, ¿no? Jugaba con los amigos, pero había un punto en que decía, ya está, y entonces ahora me voy solo a mi rincón. Y yo pensaba, soy un poco raro, ¿no? Porque lo que yo imaginaba, tener mi bañera y tal, a mis amigos eso no le pasaba. Y te da ese punto de decir, bueno, pues, no sé, soy raro. Esa es la tercera pata como escritor. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Que leo Alicia y digo, de raro nada. Como mínimo, en el mundo hay otro que me supera. Claro. Y entonces, eso me dio una sensación de acompañamiento. Es decir, eso me eliminó la sensación de soledad de por vida, ¿eh? Es decir, hay alguien más. La mayoría, pues, puede que no, pero para mí Alicia fue conmovedor, impresionante. Entonces a mí me hace gracia ahora cuando resulta que se acaba de inventar que hay libros de sentimientos. Y entonces yo pienso, ¿qué cosa descubrí yo en Alicia? Pero si los sentimientos se acaban de descubrir ahora para poner en los libros, ¿qué me explicó Alicia, no? Y para mí fue la segunda. Y la tercera fue, yo llegué a la preadolescencia, como todos en aquel momento, sin información, sin orientación. Mis padres, sobre todo mi padre, era muy tímido. Si yo le llego a preguntar algo del sexo, no le da tiempo a responder, se desmaya. Se dice muerto. ¿No? Entonces, no había libro, no había referencia. Entonces vas a los tumbos, ¿no? Vas por aquí, indagas por aquí, paras la oreja, pero entonces te dicen, niño, la ropa tendida, fuera para la habitación. Y con dos ingredientes dispares y potentes. Yo siempre fui muy curioso y en aquel momento era muy tímido. Entonces, ¿qué pasaba? La curiosidad me despertaba preguntas y la timidez, calla. Eso no se dice. Y se iba creando una olla a presión que lo pasaba realmente muy mal y con sensación de estar perdido, ¿no? Y llegó un momento en que se hizo tan insoportable que yo... Claro, aparte otro ingrediente más, crecí. Ya no cabía en el hueco de la bañera. No. Entonces me quedé sin lugar. Y era decir, ¿dónde invento mi mundo? ¿Dónde lo consigo? Y un día, por pura desesperación, me senté frente al escritorio, aquellos con la tapa, ¿no? Cogí papel y arranqué a escribir, pero era en forma desesperada, ¿no? Y cuando acabé, leí aquello y dije, anda, si yo también tengo algunas respuestas para estas preguntas. Y lo lees y dices, tampoco es tan horroroso, tampoco. Y entonces, ahí me asenté como escritor, ignorando absolutamente que yo sería mi profesión del futuro sería escritor, ¿no? Entonces, a partir de ahí... ¿Y ese primer cuento que lo mandaste a algún lado, no? Sí. ¿El primer cuento? Bueno, que no se gestó en ese momento. Yo ahí tendría 13, 14 años. El primer cuento se gestó como 10 años después, también en una situación de apuro, porque mis padres no me ayudaban, yo me pagaba los estudios, y en el sitio donde yo estaba trabajando como becario, me ofrecieron quedarme, ¿no? Para dirigir un departamento. ¿En Brasil? En Brasil, en São Paulo. Y yo dije, no, porque he descubierto mi profesión. Si yo me meto a trabajar 8 horas, ganar un buen sueldo, luego tengo menos tiempo. Es muy difícil de renunciar a un buen sueldo. Y dije, no, si me caigo en la trampa, pues mal. Entonces dije, no acepto este cargo, pero tampoco podía seguir como becario porque ya acababa la facultad. Y entonces te encuentras frente al abismo. Pero yo creo que la vida, lo creía en aquel momento, lo sigo creyendo, que la vida es generosa. Es decir, si tú estás atento, te presenta oportunidades. Y dije, bueno, es el momento de
de ver si mis ideas realmente funcionan. Entonces estuve atento y 3 días después, leyendo el periódico, veo la convocatoria del premio Gobernador do Estado de São Paulo en prosa. Yo escribía poesía para niños. Yo no tenía ni zorra idea de escribir para niños, ni leía literatura infantil, y en portugués. Yo escribía en castellano. Claro. Dije, bueno, pero si, a ver, si la vida te presenta oportunidades, no te vas a poner en plan exquisito a decir, esta sí, esta no. 3 desafíos en uno era, aparte. Y el tiempo, porque claro, había un plazo de entrega, ¿no? Bien. Y dije, a por ello. Y empecé a escribir mal. Fue un gran aprendizaje, ¿no? Porque yo escribía pensando, por favor, ganar el premio. Daban, bueno, no sé qué premio daban en aquel momento. Para el bolsillo de un estudiante era una maravilla. Entonces, escribí, que gane el premio, que me publiquen el libro, si no, no sé qué hacer. Entonces, cuando leía lo que había escrito, esto es horroroso. Fuera, y fuera. Hasta que 2 o 3 días después, afortunadamente, caí en la cuenta. Dije, a ver, el análisis, la lectura en voz alta, vendrá luego. El pensar que haré será luego. Ahora lo que importa es este sentimiento que está aquí, ponerlo en el papel. Y fuera fantasmas, fuera. Y entonces comencé a pensar solamente en ese personaje, en Guarasú, que necesitaba que yo le diera vida. Ya está. Y a partir de ahí comenzó a fluir de otra forma diferente, ¿no? Acabé a tiempo, lo envié en concurso. ¿Pero tuvieron que lo escribiste en portugués o te lo tradujeron? No, en portugués. Ah, lo escribiste. Sí. ¿Y se llama Guarasú? Guarasú. Guarasú es el nombre del protagonista, que es un indígena que vive en una aldea de la selva amazónica. Y entonces lo mandé al premio. ¿Sí? Y espera. Y 3 meses después llega un telegrama. Quedó segundo entre 184 participantes. Bueno, sensacional, porque, oye, el primer libro, sí, obvio. Pero no me solucionaba el problema, porque yo seguía sin dinero, el plazo se acabó. Y entonces, resulta que la persona que ganó eran libros inéditos, ¿no? Y entonces la persona que ganó lo editó. Muy bien. Y cuando tocó la convocatoria para Guanabara, yo fui representando a São Paulo y gané. Y ahí me dieron $2.000. Y con ese dinero, bueno, compré un baúl. Pero entonces lo que yo te entiendo es que el que había salido primero se descubrió que era édito. No, se publicó. Pero ya cuando vino la convocatoria de Guanabara, ya no podía porque era de libros inéditos, ¿no? Y entonces mandé a Guarasú y Guarasú ganó. Y yo pensaba, claro, esto era el año 75. Imaginaros lo que estaba pasando en Europa con los autores sudamericanos. Era el boom de Cortázar. Sí, el latinoamericano. Una locura. Y aparte, en aquel momento Europa estaba mucho más lejos que ahora. Sí, claramente. Sí. No hay comparación. No, claro. Digo, las distancias eran enormes. Pero las cartas llegaban, demoraban semanas. En los medios de transporte eran tan diferentes que en el avión se fumaba. Claro. Cosa que es increíble, ¿no? Es increíble. Y duraba más el avión también. Todo, ¿no? Y entonces pensé, bueno, yo me voy para Barcelona. A ver, entonces dije, me voy para España. Pero a nivel editorial me interesaba una gran ciudad. Y miro el mapa, veo Madrid, tan lejos del mar, Barcelona, a orillas del mar, no, clarísimo. Pero decidido a escribir, ya directamente con eso. Y a triunfar. Sí, me fui con pasaje de ida y 5.000 pesetas. Vamos, que no había marcha atrás. Y a ser escritor en Barcelona. Escritor de literatura infantil en ese caso. Porque ya había... Mira, a mí el concurso, el gobernador del Estado de São Paulo, me abrió el camino. Claro. Fue que yo dije, bueno, escribo para niños, es igual. Luego ya haré para adultos. Pero cuando descubrí el camino de la literatura infantil, entendí que es mi camino. El por qué no lo sé. En una época en que yo hacía psicoanálisis, bueno, que estuve varios años haciendo psicoanálisis, más de una vez lo llevé a terapia, ¿no? Y bueno, ¿por qué escribo exclusivamente infantil y juvenil? Y la respuesta fue, el mundo de la creatividad esconde respuestas incluso para el propio interesado. Así que tú
no te importa el porqué. Tú sientes que estás donde toca, pues ya está. Capaz que se dice en la bañera, en el rincón de la bañera. Empezar, estamos en la edición especial de El avión de papel con Ricardo Alcántara como invitado central. Bueno, obviamente está Johanna también aquí en estudios. Y en el bloque anterior era eso, ¿no? Ricardo contó cómo llegó ahí a Barcelona, decidido con 5.000 pesetas a ser escritor de literatura infantil y juvenil. Obviamente no sé si en ese momento te imaginabas que ibas a escribir 248 libros. No, tampoco imaginaba que las cosas irían mal y que tendría que regresar, ¿no? ¿Tuviste que volver? No. Ah, no imaginabas. No eso. imaginaba, era impensable. Eso no pasó. No pasó. Lo de los 148 sí. Eso no, ni se contemplaba. O sea, la posibilidad de que no fuera bien, ni se contemplaba. Y bueno, lo que pasa es que sí que la realidad no fue tan amable como yo imaginaba, como yo quería, ¿no? Porque yo pensé, mira, vengo con el libro premiado, con segundo en San Pablo. Pero en portugués, pero es portugués, en Sudamérica. El mundo brasilero, ¿no? Claro. Sí, para España en ese momento no existía prácticamente. No existía. El mundo portugués. En absoluto. Y claro, y entonces, bueno, costó. Pero como yo vengo de una casa de trabajadores, y mi hermano y yo siempre digo que heredamos el concepto del trabajar. Entonces, pues, no tuve problema en hacer diferentes obviamente trabajos. Obviamente tuviste distintos tipos de trabajos. Sí. Por fuera de la literatura, Sí. claro. Hicimos de artesanos, hicimos de... Todos los exiliados vendían en un momento de artesanía, vendían cosas así. Exactamente. Cocinero, claro. Bueno. Y hasta que por fin, en el año 78, la Galera publica Guarasú. Y resulta que Guarasú, eso, en el dossier que tú comentabas anteriormente, Teresa Durán, que fue la madrina del proyecto, ¿no? Hizo un estudio en el que en que se me abrieron los ojos a una cantidad de cosas que ya sabía, pero que no las colocaba todas juntas, ¿no? Claro, cuando yo llegué a Barcelona en el año 75, en agosto, aún estaba la dictadura. Claro, ¿no? Sí. Es decir, estaba Franco vivo. La gente era gris, las ideas eran grises. Sí. Yo, por ejemplo, iba, claro, viniendo de Brasil con la camiseta roja obvio. o una camiseta, pero nada, simplemente. Y la literatura infantil en España también era muy... Era gris. Claro, entonces, claro, llego yo, ¿no? Con Guarasú. Pero eso, la conciencia total la he tomado ahora, Claro. Gracias a Teresa Durán. Llego con Guarasú. Entonces aquello significó Guarasú es el primer libro español en donde sale un niño, un protagonista desnudo. Claro, María Ríos, que fue... Año 78, ¿no? 78. 78, sí. Ahí ya estaba la democracia. A partir de 77 exactamente, ya estaban las elecciones y la constitución del 78. Pero borrar el color de la gente... No, por supuesto. No, claro, cuesta mucho, ¿no? Sí. Entonces Guarasú significó una irrupción. Es selva, es colores, es Brasil. María Ríos presentó, que ya era muy famosa. Perdón, y también era como una especie de correlato de lo que había pasado en la literatura para mayores, ¿no? Digamos, el boom latinoamericano, una de las cosas era el colorido, la intensidad, la experimentación. Claro, tú imagínate García Márquez con sus... Sí, todo. Claro, entonces, aquello fue el fantástico. Y de alguna forma, pues fue mi colaboración con la literatura infantil y juvenil. Se publicó un libro que con las ilustraciones de María Ríos quedó espectacular y ganó el premio Serrador, que era la primera vez que un libro no escrito originariamente en catalán ganaba el premio Serrador. Y bueno, entonces aquello... que también era una apertura, esto de que estamos hablando del idioma también, ¿no? Recién empezaba el catalán, digamos. Sí, exactamente. Todo de los inicios, sí. Y bueno, entonces a partir de ahí ya fue un poco más fácil. Y bueno, ya seguí publicando y poco después dije, bueno, a por todas, ¿no? Trabajaba en un parvulario, una escuela para pequeños. Dije, bueno, dejo todo y me tiro al agua a intentar vivir de esto, que es lo que yo quiero. Y fue muy bien. Y en el caso de una pregunta, en el caso de Óscar, una de las cosas que uno cuando lo ve, digamos, a los sitios, está como muy pegado, por lo menos para mí, digamos, a la ilustración, ¿no? Sí, claro. Pero vos te lo imaginaste sin esa ilustración, obviamente.
Mira, Pablo, cuando... Porque el oso, como está dibujado, está espectacular. Es una maravilla. Es un ilustrador de palabras Sí, mayores. sí, está muy bien. A mí me pasa afortunadamente me pasa una cosa. El proceso de elaboración de un libro, digamos, ¿cómo nace un libro? ¿Cómo nace la semilla, ¿no? Nace porque creo que un escritor tiene que ser buen observador. Entonces, hay algo fuera que ves, que entra por oídos, por ojos, y va al encuentro de una cosa que está aquí, de una emoción que necesita ser explicada. Entonces, cuando esos dos ingredientes se juntan, es un momento de una intensidad enorme, y yo creo que esa es la inspiración. Es decir, que ahí germina la idea para hacer el siguiente relato. Entonces, bueno, trabajas, lo subes, le metes cariño, subes, lo llevas a la cabeza porque, claro, mucha emoción, mucha intención y un disparate de palabras, ¿no? Entonces lo llevas a la cabeza para que todo quede ordenado y con sentido. Y ahí viene para mí la parte más difícil, que es cuando la frase tiene que avanzar por el brazo, en plan de funambulista. En la mano está el lápiz, siempre el lápiz, y el lápiz tiene que plasmarla en el papel, siendo obediente a lo que desde aquí, a la orden que se ha dado desde aquí. Si la frase que está en el papel no corresponde exactamente a lo que está dentro, fuera. Por bonita que sea, por correcta, fuera, no sí. Ricardo Alcántara, cuando dice aquí, está señalando el estómago. Digo, porque muchos pensarán el corazón. No, señala el estómago, que están las emociones. No, el cerebro emocional. No, es las emociones. Él se habla de la emoción, de la fábrica. Por eso, pero no es en esa parte. Sí, es ahí. ¿No? Y bueno, y creo que es fundamental. Esa es tu emoción, es tu sentimiento y es tu voz. ¿no? Eso es lo que tiene que estar plasmado. Yo creo, siguiendo un poco la idea, digamos, perdón, es simplemente esto, digo que nunca había pensado, pero el argumento, la historia, ¿no? En personajes, de alguna forma son relaciones entre los personajes, ¿no? O sea, sí, hay una interacción total. La narración siempre es una relación entre los personajes y el entorno, entre los personajes y personajes, que es una especie es simbólica de otras relaciones, a otro nivel. Claro. Eso quiero decir. Mira, una vez que empiezas, que arrancas, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo pensar un libro y decir, no me interesa. La motivación desaparece. En cuanto yo pongo sobre el papel la primera palabra del libro, ya está, no hay vuelta atrás. Se acaba. Perdón, se acaba. A veces arranca bien, otras veces arranca más o menos, otras veces arranca. O sea, pero vos lo que decís es que igual lo vas a terminar. Hay que terminarlo. Ya no hay vuelta atrás. No. Pero no por obligación hacia mí mismo, ¿no? Por obligación al personaje, que tú le has dado la esperanza de una vida. Perfecto, por humildad. No, digamos, Eve Uard, la escritora argentina, yo siempre cito lo mismo, dice que un artesano, si está haciendo un banquito y ve que el banquito le sale medio chueco, igual agarra, lo sigue trabajando y lo termina. Claro. Y no como los escritores, algunos que dicen, no, esto me sale más o menos, lo dejo y me pongo a escribir otra cosa. Dicen, no, hay que terminarlo. Aunque quede medio choquito. Claro, ¿sabes por qué, Pablo? Porque resulta que es el que no te salga bien, justamente te estás enfrentando a una dificultad interna o de estilo, ¿no? Bueno, aprende. Yo siempre digo que los libros que no me han quedado bien, que no se publican, es porque no supe hacerlos mejor. Bueno, pues tengo que aprender, ¿no? Entonces, el tiempo en que yo estoy haciendo el libro, yo siempre digo que es lo que se parece más a un embarazo, ¿no? Porque estás con la idea dentro y estás durmiendo con la idea, comiendo con un amigo con la idea, escribiendo con la... Es las 24 horas. Sí. No hay descanso. Pero eso no lo digo con agobio, digo con placer, con alegría. Hemingway decía también que cuando él que se bloqueaba mucho, decía que un momento dejó de bloquearse porque Hemingway descubrió que si estás escribiendo una idea y la dejas en la mitad, ¿no? Para el día siguiente, el subconsciente sigue trabajando. Claro. Sigue trabajando. Y entonces el otro día sigue. Pero capaz que te despertás y seguís con otra idea mejor. Mejor, para mejorar. Claro. Y entonces, yo soy, como a mí me gusta mucho el cine, yo funciono mucho con imágenes, ¿no? Entonces, bueno, pues voy viendo a mi personaje. Afortunadamente, en el momento en que yo pongo el punto final,
es como cuando tú despiertas de un sueño, ¿no? Que tienes las imágenes frescas, pero 5 minutos después se han desvanecido. A mí me pasa eso. Por lo cual, no espero nada especial del ilustrador, de la ilustradora. No espero encontrar al personaje que yo imaginé porque ya no me acuerdo de cómo es. Ahora, claro, hay que tener la habilidad de para un Oscar dárselo a un Emilio Urberoaga, que tiene esa sensibilidad, porque yo jamás le digo a un ilustrador qué es lo que espero. Porque yo no puedo estar con cada lector diciendo, mira, mi intención era esto. Si el cuento no se lo cuenta, mal. Claro. Y ahí hay otro proceso creativo, o sea, otra producción, no paralela, pero quizás que se junta con la tuya, pero separados, porque vos no le decís a Emilio, bueno, yo quería Oscar así allá. ¿Pero lo elegiste vos, Emilio, o no? Sí. Yo creo que es una gran responsabilidad a quién eliges. Claro. Pero tú hablaste con él en el sentido, Pero no siempre el escritor puede elegir tampoco. Sí, a veces no se puede elegir. Bueno, no. Yo al inicio no. Claro, pero la vida me trajo a María Ríos, me trajo a Horacio Elena, me trajo, luego a Agusti, ¿no? Sí, Agusti también es buenísimo. Claro. Entonces, ahora que afortunadamente puedo elegir, es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque lo primero que un lector joven ve no es tus palabras. Claro, la imagen. Es la portada, claro, es la imagen. Sí, y si ojea así, y entonces ya, la imagen le traerá una invitación a abrir o cerrar el libro. O como mínimo, le invita, le sugiere qué pasa en aquellas páginas. ¿No? Sí, entonces resulta que hay un ilustrador que hace un Oscar sensacional, pero que no tiene nada que ver con las palabras que están ahí, mal, porque se encontrará como defraudado. Sí, de repente podría ser un oso mucho más chispeante o con mucho más inteligente o más no sé qué agudo, pero el tema es encontrarle esa cuestión de ternura psicológica, sí, que tiene, exacto. O sea, a mí me encanta Oscar y me encanta Emilio. Es una persona realmente. Es una maravilla. Sí, por eso es muy difícil incluso separarlo. Hablamos de Oscar y uno piensa... No puede separarlo. Aparte es lo que primero te fijas. Yo no me acuerdo, quizás vos te acordaste de la Alicia en el País de las Maravillas y te acordás y tenía ilustraciones que es así. Sí. De esa primera imagen de Alicia y para siempre te has seguido. Claro. Y esto pasa lo mismo. Sí. Los niños lo dibujan, o sea, también hay un gran paso en lo que es la imagen y después, el dibujar el cuento o hacer un puzzle de... Hay muchas cosas que también en el mundo de la infancia se juntan porque uno lee y hace otras actividades y la imagen está muy presente. Mucho, claro. Y más ahora que también en la literatura infantil se ha desarrollado muchísimo lo que es el libro álbum, que no es el caso de Oscar, pero sí está muy presente porque está... Sí. ¿No? La ilustración está con ese texto acompañando todo, las escenas. Y a mí me encanta porque Emilio no es de cargar las ilustraciones, hace algún pequeño detalle, ¿no? Pero que dicen tanta cosa, ¿no? Claro. Es decir que, es que el niño ve todo también. Creo que ve mucho más que el adulto. Pero lo que pasa es que es un lector, pero también el niño es un lector y el lector aporta, siempre está aportando, está proyectando, entonces pero aparte en ese detalle él aporta más, inventa, hay otros detalles que lo está inventando. Lo mismo con la escritura, la escritura es el 50%, el otro 50% pasa en la cabeza del lector. Pero tiene otro ojo también, es mucho más, no sé, está el adulto leyendo ley y se fija que tenés una curita en un dedo. O sea, el ojo también. Nosotros estamos como, me parece que después yo me he puesto a reflexionar, como que el adulto después, de tanto ver, tanto, ya pasa como rápido todo. Y el niño está como más despierto y con más tiempo y otras cosas, lo que fuera. Sí, más limpio. Más limpio todo, su ojo más, más ahí va. Y el pequeño tiene una virtud, ¿no? Tiene tiempo, ¿no? Y entonces si un libro le gusta, lo puede repetir una, dos, tres. Aparte hay que decir un detalle, capaz que nos dijimos que los libros de Oscar son para niños chicos, ¿no? Claro, estamos hablando, son historias muy cortas para niños pequeños también, ¿no? Sí. Que es otro digamos, no es esa infancia, ¿no? Claro, bien temprana. Quizás ya para los intereses de un niño más pequeño son otros libros de Ricardo. Claro, como Fuego Rojo, Fuego Blanco que estuvimos y 50 años publicando entonces, digamos. Sí. Y digamos, nunca sentiste
que te podías estar repitiendo, o que de repente podías estar, o que de repente había libros que vos querías hacer y que te gustaba y que no tenían tanto éxito, por ejemplo? No, no. Porque digo, perdón, un detalle, la literatura infantil y juvenil, se me ocurre, es muy importante la respuesta del público. O sea, es una cosa que es directa, ¿no? O sea, que otros tipos de literaturas, ¿no? Por ejemplo, alguien que sea poeta, no sé cuánto, no está esperando algo inmediato, ¿no? Esto es casi... No es lo mismo, pero como si fuera el teatro, digamos. El teatro es algo para... Sí, una audiencia, un número. Hoy hablamos con eso un rato hay antes. Hay gente, hay lectores, hay un montón de... Entonces, es importante la respuesta del lector. Sin duda. Entonces puede ocurrir, porque digo, en 248 libros seguro que te haya pasado, ¿no? Claro, que haya un libro que a vos te parezca bárbaro y que no tenga la respuesta... Y de repente algún libro, o viceversa, un libro que digas, bueno, esto me salió más o menos, está bien, no sé qué, y de repente te sorprendes. Mira, la sorpresa puede comenzar incluso por el editor, ¿no? Que de pronto tú presentas un libro que te encanta y el editor diga, no. Y bueno, entonces, ahí tienes que tener la interesa como para encajar el no, la curiosidad por saber ese no a qué corresponde, ¿no? Y el decir, bueno, ya está, yo confío en este texto, es igual. Y entonces visitas otra editorial. Si la siguiente editorial te da un no, ahí ya entra la duda, o tendría que entrar la duda, ¿no? Porque dice, si hay dos... Claro, sí, porque los editores, digamos, están sintonizados también con la... Claro. Pero entonces, claro, lo que no puedes hacer es desmoralizarte, ni mucho menos, ¿no? Seguir, y si hay una tercera voz que te dice que no, bueno, pues ya está, ese libro realmente no... Pero nunca te pasó que te dijeran que sí y sin embargo después no tuviera tanto éxito. Sin duda. Vamos, que yo tengo varios libros que están descatalogados, ¿no? Algunos, porque algunas editoriales deciden descatalogar toda una colección, ¿no? Y entonces si el tuyo está dentro de esa colección también cae. Claro. O porque yo tengo uno que me gusta mucho, que se llama Te traeré un unicornio, que me encanta, con dibujos de Mabel Pirola, y no funcionó. No funcionó. Bueno. Pero eso también, viste, por eso digo que también lo que tiene la literatura, que el no funcionó es en ese momento con determinado público. Sí, contextos, intereses. De repente, países, en otro país, claro, en otro se va para Francia y funciona. Sí. Teresa Durán comenta, ¿no? Con Gusto hicimos una colección. El protagonista era Pip, y había libros que no tenían texto, ¿no? Que era una historia contada en imágenes. Y Teresa Durán dice que el problema fue que fue demasiado adelantado. Muy adelantado para el momento, claro. Que en aquel momento no se entendió. Claro. Puede ocurrir. Sí. Bueno, Ricardo Alcántara, la verdad que uno seguiría conversando horas, porque realmente me están haciendo señas que tenemos que seguir cerrando, que se termina la hora del programa. Por nosotros porque tenemos ganas. Johanna y yo lo tenemos más fácil porque estamos de espaldas a quien nos hace la seña. ¡Claro! Exacto, sí, a mí tú lo tienes peor. Me sacó digamos, estábamos muy metidos y de repente digo, no, pero me dicen que claro, quedan 2 minutos. Un placer, Ricardo, un gusto que hayas vuelto a Uruguay, bueno, que volvés cada tanto y que estés invitado en la Feria del Libro de San José, también es muy importante. Y aquellos que pueden ir a verlo en la Feria del Libro de San José, que bueno, obviamente va a estar nucleando a todos estos escritores y escritoras, y un gusto conocerte. Igualmente. Bueno, a ti te conocía por la voz y por las ideas, y personalmente no habíamos coincidido con Johanna, sí. Gracias por invitarme. Gracias, Ricardo.